produce el golpe de Estado, donde Lugones está muy relacionado con Uriburu, es uno de los que hace la primera proclama, que luego el sector justista hace modificar, es uno de los que aplaude el golpe de Estado de las Páginas de la Nación, publica una serie de libros a favor del gobierno de Uriburu, y hay un folleto que es particularmente importante para lo que estamos hablando aquí, que se llama El único candidato. Y es un folleto del año 31, donde Lugones dice que el general Justo es el único candidato posible como evolución o como desenlace lógico de la revolución del 6 de septiembre del 30. Y aquí viene el juego que hace, o los testimonios, en los que nos tenemos que apoyar a partir de ahora para seguir a Lugones, que vienen casi exclusivamente de la mano de su hijo. Y su hijo está diciendo que ya para ese entonces, para el año 31, 32, Lugones formaba parte de los que señalaban a Justo como el traidor de la revolución del 6 de septiembre y como un gobernante que en gran medida no siguió con los ideales que tuvo el ejército y el pueblo que acompañó al ejército para derrocar a Irigoyen. Esto tiene un doble juego. Por primer lugar, de que algo de cierto hay. Pero el único candidato no es solamente una imposición de Uriburu, o sea, no es un acto de obediencia de Lugones a Uriburu, sino que yo diría que es un acto de consecuencia. Es decir, si Justo era la espada más brillante del ejército argentino, bueno, que sea el presidente Justo. Y por otro lado, en esta relación vamos a ir viendo que Uriburu se va marginando del sistema político y hasta literario, y yo creo que en gran medida influye el hijo en esto, y una de las cosas que a mi juicio distancian a Lugones o a los Lugones de Justo es la relación que Justo va manteniendo o mantuvo siempre con Natalio Botana y con el diario Crítica. En el año entre el 28 y el 31, o sea, entre meses antes al plebiscito de abril del 28, donde Irigoyen desbarata el plan en abril del 28, donde el plebiscito de Irigoyen desbarata el plan del Frente Único Antipersonalista, o sea, la alianza de los conservadores con los antipersonalistas, y donde en ese periodo se producen 3 libros muy importantes. Yo diría que uno fundamental para comprender a Roca, y me parece uno de los libros más importantes que se han escrito sobre Roca, que es de Mariano de Bede y Mitre, que lo publica en París. Después está el libro de Joe Lastra, El indio del desierto, que en gran medida reivindica la campaña al desierto, demostrando cómo los que se oponían a la campaña al desierto eran los indios que en realidad se oponían al progreso argentino. Y hay un otro libro de Marcó del Pont que habla sobre Roca en el escenario político, y ese es el libro del año 31, que es absolutamente apologético de Roca, que tiene un valor más que relativo, pero es el libro en el cual se basó Lugones para hacer su biografía del general Roca. Entonces vamos a ver cómo este Lugones, que usó a Roca en el 26 y que sigue insistiendo con la figura del dictador militar, se va marginando progresivamente porque no produce nada importante intelectualmente, ni tampoco en el plano político argentino. En el año 36, mejor dicho, tenemos que llegar a abril en el año 36, 37, Lugones produce prácticamente algunos artículos en La Nación que tienen algún relativo valor literario. Pero en el año 37 se pone la piedra fundamental del monumento a Roca, donde está actualmente. En ese acto, o de ese acto, participa el presidente Justo, el vicepresidente, el doctor Julio Roca y el gobierno nacional. Por supuesto, a ese acto no va Lugones, y en el discurso de Justo de esa oportunidad, Justo hace un primer párrafo donde ataca frontalmente al radicalismo y básicamente al irigoyenismo por haber hecho de Roca el paradigma del régimen y haber hecho del régimen, digamos así, el pararrayos de todas las desgracias argentinas y ser realmente el adversario. Pero hecho esto, Justo produce un discurso sumamente equilibrado en donde dice que
Roca fue un militar probado en combate, en varios combates, tanto internacionales como nacionales, que demostró todas las características que tiene que demostrar un jefe militar en acción, pero que una vez que accedió al gobierno, lo hizo mediante los procedimientos constitucionales, y en el gobierno lo hizo con el más alto espíritu civilista, es decir, que gobernó como un presidente no militar y despojó absolutamente la idea de que Roca tuvo algo que ver con la dictadura o con un jefe militar que se comporta dictatorialmente. Que Roca fue un hombre de paz y de orden, y que si bien en la parte final del discurso Justo se hace cargo de que Roca nunca creyó en el sufragio libre, dice que en la última etapa se mostró condescendiente con la evolución de la política argentina y que en cierta medida también fue condescendiente y hasta apoyó el programa del presidente Roque Sáenz Peña. De modo que este es un discurso de Justo donde apunta a Roca como el gran estadista, el gran gobernante, que sobre la base de su jefatura militar construye una presidencia civil. Para ese entonces, Lugones prácticamente publica una serie de artículos en La Nación sobre el rol del escritor en la sociedad. Pero tengamos en cuenta que ya en el año 36-37 había ocurrido en Argentina el Congreso de los Pen Clubs, por ejemplo, donde vinieron Stefan Zweig, Maritain, los mejores escritores del mundo, y participaron allí casi todos los escritores argentinos, menos Lugones. No se sabe, nunca se supo qué opinó Lugones de la Guerra Civil Española, qué opinó del fascismo de tantos años en el poder, qué opinó de Stalin, qué opinión del New Deal. Nunca se pronunció sobre qué le parecía la presidencia de Justo. Nunca escribió ningún artículo contra Justo ni diciendo que Justo había hecho esto o el otro. Lugones fue desapareciendo en los años 30 de la sociedad argentina y de los medios argentinos. Y eso a pesar de que en el 35 había vuelto a colaborar en La Nación, donde estuvo distanciado bastante tiempo. Repito, los testimonios del hijo Polo son esclarecedores, pero en cierta medida sospechosos, y tienen que ver con la participación que tuvo el hijo Polo en ahuyentar la presencia de una joven amante que tuvo su padre y que sin duda creo que influyó en esa etapa de su vida. La cuestión es que cuando la comisión del monumento a Roca, que como dije se había creado en el 26, pero que en el 37 se vuelve a constituir, esta comisión le encarga a Lugones la redacción de un libro sobre Roca. Y aquí hay que considerar que, tal como lo plantea Irasusta, se le pudo haber planteado a Lugones qué decir a esa altura sobre el general Roca. Tengamos en cuenta que cuando se encarga, cuando él comienza a escribir sobre esto, el presidente honorario de esta comisión era el presidente Justo, y el presidente efectivo, el almirante Domecq García, una figura íntimamente ligada a Justo. De modo que Irasusta es uno de los que plantea ese dilema intelectual entre el Lugones nacionalista y furibundo crítico del liberalismo y tener que hablar de una de las figuras próceres o señeras del liberalismo en Argentina. Yo creo que este escrúpulo se evade cuando uno ve lo que cobró Lugones como anticipo para escribir ese libro. Y creo que dado que estaba en bastante mala situación económica, creo que eso ha influido en lo que iba a hacer. Y aquí Lugones, en vez de optar por hacer un recuerdo personal sobre Roca, se basa en el libro de Marcó del Pont para tratar de hacer una apología de Roca, pero una apología de Roca donde de los 9 capítulos que escribió, los 3 primeros son para hablar de qué significa un jefe militar, qué significa ser autodidacta, qué significa ser provinciano. Es una serie de cosas que son también en gran medida autorreferenciales. Luego hace una serie de referencias documentales sobre el valor de Roca en combate y termina el libro en la campaña al desierto. La edición se hace en el año 38, tira 6.000 ejemplares, que es una enorme cantidad de libros para la época, para el personaje, para el tema. Pero esto tiene que ver con la necesidad de promover la figura de Roca y usar después de todo el prestigio de Lugones, que se incrementó por la manera trágica en que se quitó la vida.
La edición esta del año 38 cuenta con un prólogo de Octavio Amadeo que es realmente buenísimo, que en la primera parte él reproduce lo que dice de Roca en un libro excelente de él que se llama Vidas Argentinas. En la segunda parte hace una semblanza de Lugones que repite lo que él escribió en otro excelente libro que se llama 12 Argentinos, y en la parte final habla sobre el libro de Roca. Es una, yo diría que si alguien quiere leer este libro, si quiere saber sobre Roca, no empiece por Lugones, y si quiere estudiar a Lugones, no empiece por el Roca. Pero es un libro que quedó y es un libro importante dentro de la producción historiográfica argentina. Dos breves referencias finales. La primera es que el manuscrito del Roca fue donado por la Comisión de Homenaje a la Biblioteca Nacional. En el año 54 ese manuscrito pasó al Archivo General de la Nación, donde se encuentra actualmente. Y después la Biblioteca Nacional, hace pocos años, compró una serie de papeles y documentos que pertenecieron a Lugones. Con estos materiales, la Biblioteca Nacional publicó una nueva edición de la historia de Roca, o mejor dicho, la titula Historia de Roca, cuando el libro original se llamaba Roca, pero yo diría que es una edición excelente, con un muy buen prólogo, donde señala las diferencias y variantes del texto. Quiere decir que si alguien tiene interés en leer este libro, yo recomiendo el prólogo de Amadeo, la del 38, y el análisis que hace el ensayista que estudia al Lugones de Roca. Como Lugones dejó inconclusa la obra, la comisión encargó a De Bedia y Mitre escribir un nuevo libro sobre Roca, que también es muy bueno, que se llama Roca en el escenario político. Y evidentemente es un Roca en el escenario político que de ninguna manera lo podía haber escrito Lugones. Es otra visión de Roca en el escenario político, escrito por alguien que lo conoció muy íntimamente y que lo admiró. Y hay, yo diría, dos anécdotas que vale la pena rescatar en relación a Lugones. La primera es que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Lugones le dice a algunos colegas de La Nación de que el general Roca decía que iba a ganar a Alemania. Y Roca le escribe a un amigo diciendo, bueno, eso es un rasgo de amistad de Lugones, porque yo nunca dije eso y francamente no pienso eso. Y la segunda anécdota tiene que ver con un encuentro que tiene Roca con unos amigos políticos, y uno de ellos le dice, vio, general, que se vienen los radicales. Y Roca le dice, bueno, que vengan los radicales y vamos a ver si son aptos para gobernar, mejor para el país. Esta es una frase, digamos, que dicho en ese momento y en esas circunstancias, tendría algo así como una idea de decir, bueno, Roca no le tuvo miedo a los radicales. Yo diría que justo hubiera dicho Roca en el año 39, bueno, no hay por qué tenerle miedo a los radicales. Así que esos episodios que tienen que ver con el Roca, o mejor dicho, con Lugones con relación a Roca, diríamos que podríamos cerrarlo con esta observación. No se sabe qué causas llevaron a Lugones al suicidio. Tampoco se sabe por qué eligió una isla del Tigre para quitarse la vida. Y tampoco sabemos por qué eligió el 19 de febrero del 38 para quitarse la vida, porque ese día fue el último día de la presidencia del general Justo. Y por otro lado, como una reflexión final que hacen algunos autores sobre el rol del intelectual en la política, uno queda también con ganas de ponerse a reflexionar sobre este punto, y en cierta forma cuando uno ve un personaje de la entidad política que tuvo Roca, que tuvo Justo, que tuvo obviamente también Irigoyen, ¿qué pudieron haber pensado de un intelectual como Lugones, digamos, que tuvo tantos logros, pero también tantas falencias en su pensamiento? Y se me ocurre pensar que pensarían algo parecido a lo que tal vez, supongo, pensaba Perón sobre Jauretche, o hubiera pensado Néstor Kirchner sobre el señor Laclau. Muchas gracias.